casi todo el mundo dice pensando que le van a anestesiar o dormirlo. La pregunta es, ¿voy a despertar? Digamos, antes que cuando era éter y así, sí, claro. antes hacía los 50 años, antes del antes, el étero era lo que le administraban, y si dejaban de ventilar no había cómo ventilarlos, entonces por eso no despertaban, ¿no? Ahora pues eso ya no es nada así, y los medicamentos que usamos para mantener una hipnosis los podemos monitorizar, como decía la doctora Bere, con el neuromonitoreo. Entonces esa herramienta para nosotros es muy importante, porque no solo no ponemos de más, tampoco ponemos de menos, ponemos exactamente lo que cada paciente necesita para mantenerlo dormido y igual para despertar. ¿Cuál es el papel que juega el ayuno? ¿Cuál es el riesgo? Pues que si ese paciente tiene alimento o líquidos, puede vomitarnos o podemos tener alguna complicación importante que nosotros le llamamos pues broncoaspiración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a su siguiente capítulo de nuestro podcast Conversaciones Extraordinarias, donde la ciencia y la experiencia transforman. Y hoy es un día especial porque hablaremos de un tema que muy poco se toca en redes, muy poco contenido de calidad y profesional existe. Y hoy quiero llevar para ustedes un mensaje, y para ello he invitado a dos profesionales, médicos con experiencia en anestesiología, con especialidad en anestesiología, que nos estarán dando paso a paso cuál es la función de un médico anestesiólogo, cuál papel juegan durante una intervención quirúrgica, pero sobre todo, cuáles son todas esas maniobras que tienen que realizar para que un paciente se mantenga estable, en orden, mientras los cirujanos operamos. Y bueno, es para mí un honor presentarles a nuestras invitadas. Me gustaría que se presentaran, por favor, doctora. Hola, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Un gusto. Yo soy la doctora Andrea Carrera Ladrón de Guevara, soy egresada de la Universidad Autónoma de Aguascalientes de Medicina. Posteriormente me fui a hacer la especialidad a la Ciudad de México, egresada del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Y ya después estuve haciendo una maestría en Administración Hospitalaria en la Universidad de La Salle, y unos cursos de posgrado de anestesia regional guiada por ultrasonido, y de anestesia total intravenosa, básicamente. Excelente, doctora, bienvenida, muchas gracias. Muchas gracias. Y nuestra siguiente invitada. Hola, doctor, muchas gracias también por la invitación. Yo soy Silvia Berenice Frías Valencia. Estudié la Facultad de Medicina en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el posgrado de la especialidad de anestesiología en la UMAET1 de León. También, como la doctora, realicé cursos o adiestramientos en anestesia regional guiada por ultrasonido, ecografía crítica y algunos otros que van por ahí de situaciones críticas en pediatría y total intravenosa. Muy bien, muchas gracias, doctora, por aceptar la invitación. Y como ven, tenemos dos invitadas de gran calidad, profesionales que tienen todo el expertise para que podamos hablar y abordar de este tema. Bueno, me gustaría iniciar con la pregunta, ¿cómo se forma un anestesiólogo realmente? Que es toda una especialidad que ahí me gustaría ahondar. ¿Qué pasos sigue cada anestesiólogo para decir soy médico especialista en esta área? Bueno, al igual que muchas especialidades, para ser anestesiólogo o anestesióloga se necesita cursar la licenciatura de Medicina General. Ya los años van en relación a la universidad en la que decidas estudiar. Y posterior a eso, igual tienes que realizar un examen nacional para residencias médicas. Esta especialidad de anestesia general son 3 años. También puedes hacer subespecialidad de esta misma, que son 1 año, 2 años más, o algunos pues diplomados que actualmente se están realizando a nivel nacional. Perfecto. ¿Qué hace, doctora Andrea, qué hace realmente un anestesiólogo? ¿Cuál es la función que tiene? La función básica de un anestesiólogo es cuidarte, es cuidar al paciente. Nosotros estamos encargados de cuidar todo del paciente desde antes de que entra a la cirugía, durante la cirugía y después de la cirugía. Vamos a cuidar
que no te duela nada, vamos a cuidar que tus signos vitales estén estables, vamos a cuidar que tu temperatura está estable, vamos a cuidar todas tus condiciones físicas para que la cirugía se pueda hacer de la mejor manera y para que tú salgas en las mejores condiciones posibles. Muy bien, hemos hablado de cómo se forma el anestesiólogo, pero, doctora Berenice, ¿qué es la anestesia? Porque todo el mundo, como que hay un pequeño tabú de cómo va a anestesiar, pero ¿qué es la anestesia en general? Pues la anestesia es algo, pues, complejo, ¿sí? No solo es, sí, así como comenta la doctora, nosotros tenemos que cuidar esa parte de signos vitales, ofrecer la mejor anestesia para el tipo de cirugía, pero también tenemos que tener un amplio conocimiento de la medicina en general, porque tenemos que abordar todas las patologías, todos los tipos de cirugías, y ofrecerle lo mejor, igual como dice, antes, durante y después. No solo en el momento quirúrgico, sino también posterior, porque se ha visto que en ciertas patologías o procedimientos quirúrgicos, algo de lo que nosotros hagamos sí influye en el pronóstico de la morbimortalidad de ese paciente a los 30 días. Correcto. Y bueno, es una de las especialidades que yo admiro mucho porque lo mismo tiene que hacer el cuidado de un adulto mayor que tiene muchas de las veces esa comorbilidad, pero también en un niño o en un bebé, ¿sí? Que son completamente dos aspectos muy diferentes de abordar, de mantener y de sacar junto con los cirujanos a ese paciente adelante, ¿no? Aquí sería muy importante plantear para ambas si la anestesia es igual en una especialidad o en otra. Por ejemplo, en mi área es la traumatología. ¿Cómo influye el médico anestesiólogo en la preparación o la realización de una cirugía de traumatología, el paciente traumatizado, politraumatizado? Pues en el paciente politraumatizado sí hay dos escenarios. ¿Sí? El paciente que es la verdadera emergencia o si puede llegar a estabilizarse y llegar a la parte de que sea algo electivo programado. Sí cambia mucho el panorama. ¿Cómo abordaríamos la anestesia? Pues dependiendo de esa situación, ¿sí? Estabilizando, ofreciendo, pues como lo conocemos, la hora dorada o las primeras 24 horas para mejorar el pronóstico de ese paciente. ¿A qué me refiero con pronóstico? A que en esta situación de politrauma, su pronóstico o su evolución sea más favorable. ¿Cómo es la anestesia en esta situación? Pues eso, mantener constantes vitales. Si el paciente en esta situación, por ejemplo, politrauma, pues sabemos que es un escenario donde hay sangrado, donde hay algún golpe o una situación de trauma a nivel del sistema nervioso, pues tenemos que estar apoyando en todo eso, ¿sí? Mejorar las condiciones de la estabilidad hemodinámica, sus signos vitales, mejorar las condiciones de su cerebro, ¿sí? Y en el paciente en cirugía de ortopedia, ¿qué es lo más importante? Que ese paciente su recuperación sea muy rápida, sin dolor, que pueda reingresar rápidamente a sus actividades normales, porque parte de la buena evolución en un paciente de ortopedia es eso, que rápidamente se rehabilite. Y sobre todo la importancia que ha mencionado, doctora, de que el paciente empiece a mover sin dolor, ¿no? Sin dolor. O que se recupere más rápido, quitando esos bloques que pensamos o tenemos a veces como ideas que nos traen desde tiempos previos de que le va a doler la cirugía, ¿no? Y aquí en esta parte coincidimos en que son diferentes escenarios en el politrauma, que quizás no solamente abordamos que el paciente tiene una fracturita o tiene una lesión en la piel o se le salió el hueso de la piel, sino que va más allá en ese compromiso como médicos de mantener la vida del paciente lo mejor estable, ¿no? Y ahora, doctora Andrea, ¿es el mismo escenario en un paciente traumatizado a un paciente programado o incluso de otra especialidad? ¿Cambian las cosas? Cambian las cosas. Sobre todo porque las condiciones
del paciente, las condiciones basales del paciente son diferentes y los procedimientos son diferentes. No es lo mismo realizar una cirugía abierta, una cirugía laparoscópica, una cirugía en un paciente que tiene, por ejemplo, cáncer, un niño, es como muy diferente, y las técnicas anestésicas se tienen que adecuar a cada situación de cada paciente, ¿no? A cada comorbilidad y a cada posición en la que se vaya a realizar la cirugía. Sobre todo, por ejemplo, si son laparoscópicas, se aumenta un poco pues el riesgo, la comorbilidad, o por ciertas cosas de los gases, de las posiciones. Todo eso tenemos que estar muy atentos, y sí son condiciones muy diferentes en cirugía de trauma a otras cirugías. Qué importante esta información, ¿no? Ahora, ¿es lo mismo realizar una anestesia en un paciente colocándole un bloqueo, es decir, dormirle solamente una extremidad para que el cirujano aborde, o ya sea superior o inferior, o dormirlo por completo? Porque veo que mucha gente tiene incluso miedo a la anestesia, pensando en que quizás algo va a suceder, ¿no? Existe una idea de que si me duermen me voy a quedar ahí. ¿Cómo podríamos cambiar esa estructura de la sociedad, de la población, de que hay diferentes técnicas para anestesiar de acuerdo al paciente, a lo que se le va a hacer? Y yo separaría dos grupos muy importantes. El bloqueo regional, que normalmente se hace a través de una inyección, colocando anestésico en nervios para dormir en extremidad. Y el otro, donde se tiene que abordar dormir al paciente por completo, ¿no? ¿Cómo podríamos hablar de los bloqueos regionales, doctora Berenice? Pues ahora sí que la anestesia se individualiza en relación al procedimiento quirúrgico, ¿sí? Nosotros siempre ofrecemos el procedimiento anestésico que es mejor para el procedimiento quirúrgico, vaya a decirlo. ¿Por qué? Porque se ha visto, ejemplo, en la cirugía de ortopedia, que, ejemplo, la anestesia neuraxial o la anestesia regional, que es la famosísima, que no me gusta que le digan raquia, claro, pues solo es una parte del cuerpo que va en relación al área quirúrgica. Ejemplo, una cirugía de tobillo, pues nosotros ofrecemos anestesia pues nada más del hemicuerpo. Sí se ofrece porque tiene mayor beneficio en relación a una anestesia general. No quiere decir que la anestesia general esté contraindicada para ese tipo de cirugía. De hecho, una contraindicación absoluta que nosotros tenemos para dar anestesia neuroaxial o cualquier bloqueo periférico es que el paciente no quiera. Independientemente de que todo esté bien en sus laboratorios, otras situaciones que tenemos nosotros de contraindicación, pero claro, si el paciente no quiere, no se realiza. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Pues platicar con ellos, darles ventajas y desventajas de una y otra, para que al final pierdan ese miedo con el que llegan todos y entren seguros. Porque si no entran seguros a un procedimiento anestésico, de ahí viene la otra parte de yo no quería, ¿por qué me lo hizo? Y si desafortunadamente se llegara a presentar alguna complicación, es que a mí me obligaron, y pues no. Sí, la anestesia regional tiene mayor beneficio en principalmente cirugía ortopédica o en todos tipos de cirugías, en relación a que tenemos mejor control de dolor. Sí, eso es algo bien importante, que es como de la base de nuestra especialidad, que el paciente tenga mucho confort, no tenga dolor y pronta recuperación. Sin duda, creo que la comunicación entre el médico y el paciente para establecer o quitar esas dudas, creo que es lo que mejora en ese efecto la relación, quita los miedos o los tabús que tenemos al respecto, y sobre todo nos hace llegar a una cirugía más tranquilos, sabiendo que hay alguien que es experto que me va a cuidar, ¿cierto? Ahora, ¿y qué sucede en este bloque, en el otro capítulo, donde tenemos que dormir al paciente, que es la anestesia general, doctora? Sí, también existe una cierta desconfianza en la anestesia general. Digo, no es algo, digamos, que culpar a la sociedad. Yo creo que la anestesia es de las especialidades que más ha evolucionado en los últimos años. Entonces, si tú te ves a 100 años antes, pues los pacientes sí se morían por la anestesia, ¿no? Y ahora los cambios, pues a lo mejor nosotros lo sabemos. Yo sé que la anestesia es muy segura, pero probablemente la gente no lo sabe y no tiene por qué
por qué saberlo, ¿no? Entonces es muy importante nosotros recalcar que actualmente los medicamentos son muy seguros, sabemos cómo actúan, en dónde actúan, las dosis en las que actúan, y aparte tenemos monitoreos muy avanzados en los cuales nosotros podemos dosificar y ver exactamente cuánta dosis necesita cada paciente, y así como mecanismo de administración también de los mismos muy exactos. Entonces, pero eso tenemos que comunicarlo nosotros con los pacientes, ¿no? Porque está todavía esa miedo de se le pasó la anestesia o ya no despertó, pero yo digo, eso no es un miedo infundado porque eso pasaba no hace muchos años, ¿no? Muchos años. Entonces tenemos que ganarnos la confianza con nuestro paciente para decirles, los medicamentos ahora son muy seguros y nosotros tenemos una forma mejor de administrarlos y de monitorizarlos. Sobre todo por el pensamiento que muchos abuelitos o personas adultos mayores tienen de que voy a quedar en la plancha, incluso así le dicen, ¿no? Voy a quedar ahí, no me quiero morir. Entonces muchos no acceden a una cirugía por ese temor y ese miedo. Entonces es importante remarcar que ahora el procedimiento anestésico es muy seguro, lo ha comentado las doctoras, y sobre todo que podemos ir a un procedimiento, pues quizás sí con el temor de que me van a operar, pero sabiendo también que va a haber una persona o muchas personas que me van a estar cuidando mientras los cirujanos me operan. Y eso da la tranquilidad, sobre todo el saber llevarle esta información a la sociedad, que sepan que adentrarse a una cirugía ahora es mucho más seguro y que debemos quitar muchas ideas. Insisto mucho en eso, quitar muchas ideas que a veces nos afectan, y que muchas personas, sobre todo en el área oncológica, que tenían la oportunidad de vencer un cáncer a través de una cirugía, no lo llevan a cabo por el miedo. Y permiten que esa enfermedad, ese cáncer, se siga diseminando por todos lados, se haga algo muy importante, como sabemos que se llaman metástasis, ¿no? Ahora, me gustaría preguntarles a ambas, ¿cuál es el valor del médico anestesiólogo previo a la cirugía? ¿Cómo busca el médico anestesiólogo que el paciente entre a una cirugía más segura? ¿Qué es lo que se hace en este rubro en nuestro país y qué es lo que se hace también en el mundo? Pues es un trabajo en equipo. Nosotros también tenemos que tener cirujanos que les importe este protocolo prequirúrgico para que se pidan todos los estudios de laboratorio correspondientes, valoraciones por otras especialidades que sean pertinentes de acuerdo a cada paciente, y nosotros tener como toda la información disponible para decidir la mejor técnica anestésica y los mejores medicamentos que podemos usar en este paciente, para así aumentar tanto la seguridad como el resultado posterior a la cirugía. Pero es muy, muy importante, primero, que sea un trabajo en equipo, que haya una comunicación tanto del anestesiólogo, el cirujano y de los médicos que necesitemos interconsultar antes, para que el paciente, llegue en las mejores condiciones posibles y nosotros tengamos la mayor información de las condiciones del mismo, para tener la oportunidad de tener las mejores decisiones de acuerdo a cada uno. Muy importante esta parte. Doctora Berenice, ¿cuál es el papel que juega el ayuno? Que el paciente no coma alimentos sólidos, líquidos. Me comió una paleta, el pequeño se comió un chocolate, le dio 2 mordidas a un sándwich porque tenía hambre, lloraba, le dio a la mamá un biberón a un pequeño cuando iba a ser intervenido porque estaba llorando. ¿Qué papel juega el que un paciente, niño, adulto mayor, esté en ayuno? Pues sí, es parte de lo que nosotros más indagamos o preguntamos a la hora del interrogatorio preanestésico en un paciente, porque aun que se realice una anestesia regional, que no tengamos que hacer abordaje de la vía aérea, que eso es parte del manejo anestésico de una anestesia general, no quiere decir que no podamos terminar una anestesia general. ¿Cuál es el riesgo? Pues que si ese paciente tiene alimento o líquidos pues en volumen importante, puede vomitarnos o podemos tener alguna complicación importante que nosotros le llamamos pues broncoaspiración, ¿sí? Actualmente sí hay protocolos en recuperación más rápida, que se llaman protocolos ERAS, que sí nos permiten el uso de soluciones glucosadas, que quiere decir esto con
un gran valor calórico en cuanto a carbohidratos, hasta 2 horas. 2 horas antes con ciertos mililitros. O sea, no es que me pueda tomar 1 litro, no es que me pueda tomar 2 litros. De hecho, ya está establecido 400 mililitros. ¿Sí? Esto que ayuda, pues sí mejora la parte del ayuno prolongado. Okay. Todos hemos tenido ayuno prolongado, todos sabemos lo que es tener ayuno prolongado en cuanto a deshidratación, más estrés, aparte de que el paciente va a recibir durante el procedimiento quirúrgico, porque entrar a cirugía es estresar al paciente. Claro. Y generar un estrés puede desencadenar otras enfermedades o una recuperación más tardía. Entonces, el ayuno sí es bien importante. ¿Qué es más importante? La sinceridad del paciente. Porque a todos nos ha pasado que porque ya se quiere operar, nos engañan. Y ahí vienen otras complicaciones que sí te pueden llevar hasta terapia intensiva. Ya cuando tú lo platicas de esta manera con el paciente, que ya lo ves dudoso, que dices, se me hace que me está mintiendo, claro. Le platicas ese otro panorama y al final nos dicen la verdad. Entonces, sí depende mucho de la cirugía, doctor. Si es una cirugía electiva, ¿qué quiere decir electiva? Algo programado, que no es urgencia. Ya si es una urgencia, pues lo tenemos que pasar teniendo cuidado con ese riesgo de broncoaspiración. Sí, ya es otro manejo anestésico especial. Importante platicar que el riesgo de broncoaspiración es cuando el contenido en el estómago pasa, pero a nivel respiratorio, a través de la tráquea y los bronquios. Y ese es un riesgo muy importante para un paciente que está permaneciendo en cirugía. Ahora, tenemos etapas de atención desde que el paciente llega al hospital. Cuando es colocado, ya sea en el servicio de urgencias o cuando es colocado en su habitación, nuestras compañeras enfermeras lo primero que hacen es checar signos vitales, revisar cómo está todo. Después el paciente baja al área de recuperación, donde estará esperando que la sala esté lista para que el paciente pueda ingresar junto con su grupo de cirujanos y nuestros médicos anestesiólogos. Ahí viene otra segunda revisión. Y finalmente, cuando el médico anestesiólogo ya lo tiene en cama dentro del quirófano, ustedes hacen otra revisión llamada monitoreo, ¿cierto? Claro. ¿Cuál es la importancia o el valor que nosotros podemos darle a esto para que todos quienes nos están escuchando, nos están viendo, lo entiendan de una mejor manera? ¿Cómo podemos darnos a entender en este proceso de estas etapas de monitoreo que hacemos para saber que el paciente está bien desde su ingreso? Pues yo lo llamo como filtros de seguridad, que empiezan, como usted bien lo dice, desde que el paciente ingresa al hospital con el personal de enfermería y generalmente hay una comunicación de nosotros con ellos, ¿no? Ellos nos avisan, oiga, el paciente que se va a operar está hipertenso, está hipotenso, cualquier cosa nos avisan. Y de todos modos, cuando pasa a sala, nosotros, bueno, aparte de que cuando pasa, nosotros ya hicimos un chequeo previo de todos los puntos, nuestros puntos de seguridad, ¿no? Que es que la máquina de anestesia funcione bien, que haya un aspirador funcionando, que el paciente tenga una vía permeable. Si, bueno, en pacientes pediátricos a veces los canalizamos en sala, pero si es un adulto, que tenga una vía permeable, porque por ahí pasamos nosotros nuestros medicamentos. Claro. Y después ponemos el monitoreo completo que vamos a utilizar, y antes de poner cualquier medicamento anestésico, hacemos una medición de dichos signos vitales que nosotros le llamamos basales, ¿no? Para saber que de ahí partimos. Porque también es muy importante decir que cada paciente es diferente. Entonces yo puedo pasar una paciente que tiene una presión basal de, no sé, 90-60, y a lo mejor esa misma presión en otro paciente que es hipertenso, pues no es nada normal, ¿no? Entonces, por eso nosotros en cada uno se tiene que individualizar y tener unos signos vitales basales al ingreso. Y dentro de esos puntos de seguridad, imaginemos que ya está el paciente, ya sea dormido o con una anestesia regional. Y puedo decir que como cirujano podemos hacer procedimientos que son muy rápidos, que nos llevan 15 a 20 minutos, o como aquellos en los que estoy involucrado, que nos pueden llevar entre 5, 7, 8 horas, claro, que también los hemos tenido incluso hasta 10, 12 horas. Y este valor tan importante que tienen ustedes participando dentro de este grupo quirúrgico para mantenernos el paciente en las mejores condiciones, mientras los cirujanos seguimos haciendo nuestra labor. ¿Qué sucede en ese inter, doctoras? ¿Qué pasa ahí
todo ese trabajo que ustedes hacen atrás de sábanas, no tanto atrás de cámaras, sino atrás de sábanas, para que nuestros pacientes estén bien? Pues, ¿qué pasa? Que nosotros estamos ahí, latido a latido, pip, pip, vigilando tanto pacientes, signos vitales, lo que realiza el cirujano. Sabemos qué es lo que sigue de la técnica quirúrgica, sí. No solo qué es lo que me toca a mí como anestesióloga, qué pasos siguen acá, qué se me puede complicar, pues todo, ahí estamos. Es como cuando, bueno, en mi R1, mi titular nos mandó una imagen. ¿Cuál es la función del anestesiólogo? Así de 1000 ojos, 1000 manos, 1000 todo, porque tenemos que estar en todo. O sea, en cuestión del paciente, cuestión del equipo de enfermería, porque teniendo un buen equipo también de enfermería que nos apoyan mucho, tenemos que estar cuidando qué es lo que hacen también ellos, todo, e ir adelantados, ¿sí? Porque la anestesia principalmente es preventiva, es lo que digo yo, no es curativa, es más prevenir y estar siempre, tener tu orden, ir adelantado a lo que puede pasar. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues estar cuidando todo el procedimiento quirúrgico, o sea, toda la cirugía y después de la cirugía. Y sobre todo darle ese sentido, que es verdad que ustedes van adelante de lo que hacemos. Si el paciente está sangrando, que la comunicación médico-cirujano anestesiología, si el paciente está sangrando, si el cambio de coloración de la sangre, ¿sí? Que sigue adelante para que el paciente o ustedes en sus procedimientos vayan exactamente un paso adelante, ¿no? Y sobre todo, dejar muy claramente a las personas que nos siguen es el valor del trabajo en equipo. Sí. Porque puede haber un médico anestesiólogo muy brillante, pero también ustedes hacen que nuestro trabajo brille como cirujanos. Porque yo necesito tener a alguien que respalde el cuidado de mi paciente para yo seguir adelante con todo el procedimiento de cirugía. Que a veces decimos, me puso una placa, me arregló un brazo, me puso una prótesis, me operaron de la vesícula, de un tobillo, etcétera. Pero atrás de todo esto hay un gran trabajo de un equipo, personal de enfermería, anestesiología y grupo de cirujanos, ¿no? Y en este pasaje que estamos dando, doctoras, ahora tenemos el paciente donde ya terminó nuestra cirugía, que el médico cirujano, cuando nosotros les decimos, creo que para ustedes es un alivio que decimos, voy a empezar a cerrar, vamos a terminar la cirugía, ¿no? Porque así como que el nivel de estrés ya baja, ya vamos a la última etapa y lo logramos y todo sale muy bien. ¿Cuáles son los cuidados que tenemos ahí, doctora Andrea? ¿Estamos por despertar al paciente o tratar de que esté todo en condiciones porque viene otro punto de seguridad, ¿no? Claro, sí, es como, yo siempre les digo, es como el despegue, es el despegue y es el aterrizaje, ¿no? Correcto. Entonces son nuestros dos puntos ahí críticos. Primero vamos a empezar a la administración de medicamentos, ¿no? Si ya vas a empezar a cerrar, entonces vamos viendo qué medicamentos vamos a dejar de administrar de acuerdo a cómo funcione cada uno y vamos a empezar a buscar que las condiciones basales del paciente, tanto la respiración como la deglución, empiecen a estar presentes en él, sobre todo en una anestesia general, digamos, ¿no? Tenemos que aspirar como todas las secreciones y estar empezando a buscar ese dicho automatismo, que ellos empiecen a ventilar por sí solos. Ya que nosotros veamos que todo eso está normal, entonces ya procedemos a retirar el tubo, retirar los medicamentos y ahora sí como dar por terminado el procedimiento. Hay medicamentos que también se tienen que poner al final para evitar ciertos efectos secundarios de los medicamentos anestésicos, ¿no? Como a lo mejor náusea o vómito. O sea, algunos fármacos que contraponen que el anestésico siga su función. Sí, si fuera necesario, sí. Hay medicamentos que a veces nosotros tenemos que revertir y ya vemos de acuerdo a como las condiciones del paciente. Si yo veo que el procedimiento está terminando y yo todavía el paciente no puede respirar bien por sí mismo, entonces yo tengo que revertir cierto medicamento para que él empiece a poder respirar bien, ¿no? Pero nosotros estamos checando todo eso para no quitar el tubo antes y que no pueda respirar, ¿no? Entonces eso siempre se hace antes de proceder a retirar, digamos, el tubo. Y entonces, en esta continuidad, ¿cuándo sería el punto
adecuado para que el paciente salga de la sala de quirófano y vaya a una siguiente etapa de área de recuperación? Pues así como comentó la doctora, tiene que recuperar todos sus mecanismos protectores, tanto de ventilación, protector de vía aérea, y valoramos el grado de sedación del paciente, ¿sí? Un paciente no puede salir si al menos sin respuesta. Si nosotros tenemos una respuesta dolorosa, si él no responde, no es lo ideal que el paciente salga. Normalmente, bueno, actualmente ya con más conocimiento de la farmacología, con fármacos anestésicos pues más seguros y con el monitoreo que actualmente existe, nosotros ya podemos valorar en qué momento es el ideal. Actualmente hay algo que se llama neuromonitoreo, que ya nos habla en qué estado de sedación o qué tan adormilado está ese paciente, qué tanto puede interactuar con nosotros. ¿Sí? Entonces, ya en relación a ese neuromonitoreo o escalas más clínicas o valoración más clínica del paciente, nosotros tomamos la decisión de pasarlo a un área de recuperación. No quiere decir que automáticamente ya de ahí va a pasar a su habitación y va a empezar a caminar, comer y eso. No. Tiene que pasar a un área especial que tiene que estar vigilado al menos, bueno, en nuestros registros hasta 2 horas. Si esa cirugía o ese procedimiento se llevó en las mejores condiciones, porque a veces en relación a la complejidad del procedimiento pueden pasar a otras áreas especiales, como es la unidad de cuidados intensivos o un área intermedia. Pero en la gran mayoría pasan a un área de recuperación que sigue monitorizado, así latido a latido, como si estuviera en quirófano. Lo ideal es que siempre esté un médico anestesiólogo, incluso por norma oficial mexicana debe de estar un médico anestesiólogo en toda área de recuperación. Claro. Y apoyado por enfermería. Siempre nosotros estamos apoyados de enfermería porque pues nosotros somos como que la cabeza de las que estamos ahí vigilando 10 pacientes, pero ellas están también de apoyo con los otros pacientes. Entonces, no es solo salir de quirófano. Siempre tienen que pasar a un área especial porque se ha visto que en esas áreas pues es donde se puede llegar a tener más riesgos de complicaciones por causas de anestesia. Porque decimos, ya acabamos. Pero no, en esa área es donde se pueden detectar más complicaciones a causa de anestesia. Por eso es bien importante que aún ahí esté otro médico anestesiólogo. Bueno, con esto entonces existe un nivel de confiabilidad del paciente hacia el médico, sabiendo que lo sacará del quirófano al área de recuperación en las mejores condiciones, para tratar de evitar este filtro o problemas de complicaciones que se puedan presentar. ¿Sí? Me gustaría abordar alguna parte de los mitos que existen en la anestesia. ¿Sí? Existen muchos mitos a nivel social en donde, lo decíamos al inicio, por miedo no ejerzo una cirugía, no realizo una cirugía, porque puedo pensar que se puede complicar algo, puedo pensar que puedo morir. La pregunta aquí es, casi todo el mundo dice pensando en que le van a anestesiar o dormirlo. La pregunta es, ¿voy a despertar? ¿Acaso despertará el paciente o cómo podemos explicar esta parte de los riesgos? Pues ya es anecdótico eso de que no despierten. Pero debido a, como mencionaba, pues ya tenemos medicamentos muy seguros y tenemos monitores muy seguros también para estar viendo las condiciones del paciente. Generalmente, bueno, antes no despertaban porque no había un método de administración eficaz y sobre todo porque no había cómo ventilarlos. O sea, antes tú tenías que, bueno, digamos antes que cuando era éter y así, sí, claro. antes hacía los 50 años, antes del antes, empezabas a administrar el éter, era lo que le administraban, y si dejaban de ventilar no había cómo ventilarlos, entonces por eso no despertaban, ¿no? Ahora pues eso ya no es nada así, y los medicamentos que usamos para mantener una hipnosis los podemos monitorizar, como decía la doctora Bere, con el neuromonitoreo. Entonces esa herramienta para nosotros es muy importante porque no solo no ponemos de más, tampoco ponemos de menos, ponemos exactamente lo que cada paciente necesita para mantenerlo dormido y igual para despertarlo. Entonces no voy a despertar, eso es por la anestesia, es muy
muy poco probable que no despierte. Yo diría improbable. De acuerdo, porque hay un constante monitoreo de esto. Claro. Doctora, a ver, en este monitoreo, ¿qué es lo que utilizamos? Yo veo como en las películas, los pacientes nos dicen eso, veo que le ponen algo en un dedo, veo que le ponen algo que me aprieta en un brazo, veo que algunos pacientes ahora ya nuevo le ponen algo en la frente. ¿Qué es todo este tipo de artefactos médicos que nos ayudan a mejorar las técnicas y la seguridad en una cirugía de un paciente? Bueno, nosotros tenemos un monitoreo básico, ¿sí? Igual también hay un monitoreo más avanzado que nosotros lo conocemos como invasivo. Lo que nosotros realizamos habitualmente es un monitoreo no invasivo, que quiere decir que nosotros no vamos a poner catéteres especiales, otras cosas al paciente y durante el procedimiento. Uh-huh. ¿Cuál es el básico? Pues siempre checar la oximetría o saturación, que es el famoso que en el COVID se hizo muy popular, de checarte la saturación. Y ese, pues como se sabe, es latido a latido. También nosotros checamos la presión arterial no invasiva, que es el brazalete. Ese tiene que ser pues mínimo cada 5 minutos o a requerimiento de nosotros como vayamos viendo la situación durante el procedimiento quirúrgico. Uh-huh. Y otro, pues es pues el monitoreo del electrocardiograma, ¿sí? Y actualmente, como pues usted ha visto, el neuromonitoreo, que es por medio de unas diademas. Ese nosotros, pues hay muchísimos. Unos te manejan que solo te monitorizan una parte del cerebro, otro es más complejo, pero ese nos habla de el grado pues de dormido, de hipnosis, como comenta la doctora. Si está en un estado ya de vigilia, ¿sí? Que está despierto, o incluso nos dice si el paciente puede llegar a tener algún recuerdo transoperatorio, que eso es algo bien importante que nosotros debemos de evitar, porque pues eso sí se ha visto que a la larga puede generar repercusión en el paciente, tener como el recuerdo de su cirugía, y eso es algo bien importante que se ha visto o que nos ha apoyado este monitoreo. Y la otra, no ir al otro extremo de suprimir totalmente la función nerviosa, porque si nosotros generamos algún silencio pues a nivel central, en ciertos pacientes que no tienen la misma cognición o esa dinámica o ese cerebro al 100%, no es lo mismo anestesiar a un paciente joven de 20 años a un paciente de 80 años. Claro. Ese cerebro pues ya no es igual. Entonces tolera menos que nosotros inactivemos ese cerebro, ¿sí? Que puede llegar a pasar pues en procedimientos anestésicos. Entonces este monitoreo pues nos ayuda a protegerle más pues su sistema nervioso central, que es donde nosotros actuamos principalmente con todos nuestros fármacos anestésicos. Claro. Importante estas respuestas también. Existe un mito muy claro, doctoras, donde algunos pacientes nos dicen, sí, yo recuerdo mi cirugía, me estaban operando y yo estaba viendo. O la otra es, durante la cirugía me desperté. Sentí todo, me desperté, sentía que me dolía. ¿Es probable que esto suceda en ambas partes? ¿O realmente solamente es el recuerdo de lo que estamos hablando ahorita del paciente? ¿O si está dormido se puede despertar? Sí hay casos descritos de despertares intraoperatorios y de hecho son casos que sí tenemos que tener mucho cuidado. Son menos ahora por los medicamentos que se utilizan ahora y los monitoreos, pero sí están documentados y sí son casos que pueden generar cierto estrés postraumático para el paciente, ¿no? De que no está sintiendo dolor, pero está siendo consciente de que lo están operando y que no se puede mover. Entonces, sí existen casos reportados. Actualmente con estos monitoreos se reduce casi al mínimo esta posibilidad, pero sí ha habido casos. Bien. Pero también, bueno, a veces indagando con el paciente, ellos confunden el tipo de anestesia. Nosotros damos una anestesia regional y lo complementamos con una sedación ligera, moderada, para más confort para el paciente, porque como usted lo ha dicho, no le tienen miedo a la cirugía, le tienen miedo a la anestesia. Claro. Entonces, y está descrito, el estrés por anestesia se asemeja
si nosotros lo vemos como en niveles, la muerte de un familiar es el estrés máximo y someterte a un procedimiento anestésico está bajo. Entonces, parte de nuestro manejo es generar ansiolisis o disminuir la ansiedad. Para generar nosotros esto, usamos medicamentos que les generan amnesia, que quiere decir no se acuerdan o ellos dicen, es que me desperté, pero realmente fue una sedación. Claro. Una sedación leve, moderada, pero ellos están anestesiados del área quirúrgica. Entonces ahí es como a veces la confusión, claro. Ya indagas un poco más con ellos. Pero sí podía mover sus pies cuando salió, no. Entonces no le dieron anestesia general, solo le dieron una anestesia claro. regional y una sedación. No es que se haya despertado. Pero, como dice la doctora, actualmente pues ya el riesgo de despertar o recuerdo ya es muy, pues poco. Sí, sobre todo cuando el paciente, efecto haciendo hincapié, piensa que lo estuvieron durmiendo cuando nada más era un bloqueo, más someterlo a una relajación, a esta sedación, para que él esté tranquilo en un sueño fisiológico, sí, claro. Mientras los cirujanos trabajan. Pero, más allá de todo esto, saber que es un tipo de anestesia diferente, ¿no? Y luego viene otro mito. ¿Qué sucede cuando el paciente, porque suele pensar, pues le dijeron, ya saben, siempre el vecino, la comadre, claro. La tía, ¿qué sucede cuando comentan de que no te operes porque te quita años de vida? O no te operes porque te va a quedar un daño cerebral. ¿Esto es real? No está al revés. Se ha demostrado actualmente que la anestesia mejora los resultados, o el tipo de anestesia, las intervenciones que se tengan durante la cirugía mejoran los resultados de la morbimortalidad, o sea, de los resultados Ajá. quirúrgicos, ¿no? Entonces, no quita años de vida, eso sí no. Perfecto. Y bueno, ¿será verdad que cuando me anestesian me causará adicción? O sea, ¿me queda un efecto de adicción a los medicamentos? No. Perfecto, totalmente no. Es que se crea la confusión porque usamos medicamentos que sí pueden generar una adicción en otros escenarios. Ajá. O sea, se usan medicamentos que se usan para dolor crónico que a lo mejor sí pudieran generar una cierta adicción en los pacientes, ¿no? Pero cuando nosotros administramos medicamentos en una sola dosis o un solo procedimiento, no se genera una adicción. Estamos hablando del riesgo existente cuando un paciente se somete a más de 3, 5 procedimientos, que está constante, continuo y que no guarda un periodo de tiempo. No, más bien estos medicamentos que son los narcóticos generan adicción cuando se usan todos los días para manejo de dolor. Ya. ¿No? Pero también no es como crear el tabú, porque si estás en un manejo de dolor con un profesional de la salud especialista, pues es por algo, ¿no? Bien. Y ahora, todo lo hemos visto desde el lado de la responsabilidad del grupo médico, pero ahora me gustaría también comentar que el paciente tiene un nivel de responsabilidad muy grande, sobre todo cuando no genera un autocuidado, cuando no habla la verdad ante el médico, que nos esconden si fuman, si toman, y lo que es más común, porque a veces da cierta pena o vergüenza saber que usan alguna droga. Pero esto, ¿cómo compromete al anestesiólogo o al grupo médico si en este caso el paciente no le habla con la verdad a su doctor, a su doctora, o incluso algo tan simple, que esconde que acaba de comer unos tacos porque le dio esa ansiedad y sentía que le ardía el estómago por el estrés y llegó y comió algo cuando en poco tiempo lo van a operar? ¿Qué papel juega esa responsabilidad de nuestros pacientes? Pues ahí sí, de ser una anestesia más segura, se hace una anestesia más insegura, pero eso es definitivamente por el paciente. Uh-huh. Sí debe existir una buena relación médico-paciente desde que nosotros estamos platicando con ellos, uh-huh. Porque bueno, esa sinceridad se va a ver reflejada en el manejo anestésico, ¿sí? Igual, nosotros nos damos cuenta si ese paciente nos omitió algo, claro. En relación a adicciones, tabaquismo, o lo más grave, si acaba de comer. Eso sí, inmediatamente nos damos cuenta, que no quisiera darme cuenta muy seguido de eso. Pero para nosotros ofrecer un mejor manejo anestésico sí tenemos que saber
todo lo del paciente, porque de eso va a depender la administración, la dosis, mi manejo anestésico. Claro. Okay. Aquí me gustaría mucho hacer hincapié, doctora, sobre, ahora voy con los familiares del paciente, donde el paciente sufre una lesión, una fractura, llegan a un hospital y quiere que rápido se intervenga, que rápido se meta a cirugía. Pero ¿qué sucede cuando es una cirugía que puede llegar a ser no realmente urgente, que no pone en riesgo la vida? ¿Sí? Un tipo, una fractura, por ejemplo, si no es expuesta, no es una urgencia como tal. Y la diferencia con aquel paciente que realmente es urgente. Ahora, ¿cómo explicarle a la familia del paciente que tenemos que esperar porque comió? Que tenemos que esperar porque consumió líquidos o algún otro tipo de sustancia. Pues yo creo que ahí básicamente es construir igual la comunicación y la relación médico-paciente. Tú explicas como los riesgos que podrían existir y a lo mejor si solo van por una fractura y los metemos y no es una urgencia y los metemos y ocurre una broncoaspiración, pues al rato va a terminar en terapia intensiva por eso. Entonces explicar bien los riesgos que existen y a lo mejor ofrecer, yo creo que la calma en el paciente, porque el familiar pues lo que tiene es angustia por ver a su familiar estar sufriendo, ¿no? Entonces podemos ofrecer esa calma con alternativas para manejo de dolor, de que el paciente esté lo más confortable posible para que espere su cirugía y nosotros explicarle bien a los familiares para que ellos pues confíen en que las decisiones que estamos tomando pues son las mejores para que su paciente salga lo mejor posible y entre lo mejor posible. Claro. Mucho también de esto depende del equipo quirúrgico. Claro. ¿Sí? Si nosotros tenemos el respaldo o buena comunicación o equipo con nuestros cirujanos, pues complementan o nos refuerzan esa indicación de que esa cirugía pues no se pase inmediatamente, se puede esperar a que complete el ayuno, a que mejoren ciertas condiciones. Obviamente, como comenta la doctora, que el paciente pues esté en cierto confort, que lo vean los papás o los familiares para que ellos estén tranquilos. Pero mucho de esto depende mucho de nuestro equipo quirúrgico. Claro. Porque igual si a mí me dicen es que es una urgencia, lo tengo que pasar. Claro. Ni modo, lo tengo que anestesiar. Sí, sin duda. Eso sí, claro. Hablando claramente con los familiares, con el paciente y hacer lo que tengo que hacer. Sin duda. Ahora existe otro mito en este rubro, la gente joven. Gente joven, deportista, aparentemente sana, donde se someten a una cirugía y su médico ya le permite empezar a tener alguna actividad física. Es cierto que el procedimiento anestésico altera la condición física de un paciente. Oye, me fui a caminar, me fatigué más, quise correr, no pude hacerlo, no resistí, no tuve la resistencia para jugar un partido, un juego, etcétera, ya sea tenis, fútbol, básquetbol, voleibol, o me dedico a subir montañas y ya no aguanté subir la montaña. ¿Es real que la anestesia tiene algún factor en esto días después o meses después? No, bueno, no es real. También depende cómo fue el transoperatorio, ¿no? Si hubo alguna complicación en el transoperatorio, alguna complicación pulmonar, alguna atelectasia, algo, pues puede ser que tenga alguna repercusión posterior, ¿no? Pero no es lo habitual y sobre todo no después de 1 mes, 2 meses, no es lo habitual. Muy bien. Bueno, en esta misma... No. Literalmente la respuesta es no. No. Perfecto. Sobre todo pensando en que han pasado días, meses, semanas o meses, perdón. Sí, claro. Pero es que, bueno, estamos un poco acostumbrados a que a anestesia todo le echan la culpa. Sí, claro. A mí me ha llegado a decir que subieron 2 kilos, 3 kilos por la anestesia. Sí, claro. O por lo que le llaman los sueros, ¿no? Sí, claro. Me pusieron suero y empecé a subir de peso. Otro mito totalmente falso, ¿no? Como ven, esto es muy importante, llevar a ustedes esta información y sobre todo darle el valor a nuestros doctores y nuestras doctoras expertos en el área, que son las y los anestesiólogos, donde cumplen un papel fundamental para poder llevar a cabo ese cuidado del paciente en el pre, trans y postoperatorio, y que pueda surgir un buen vínculo con el grupo médico, el grupo quirúrgico, que el paciente salga en las mejores condiciones a recuperarse, no solamente a
el área de recuperación, sino también a su habitación, con sus familiares, que vuelva a platicar pronto, que estén sonriendo. Claro. Yo les digo siempre a mis pacientes cuando los visito, si el paciente está platicando y sonriendo, o sea, en el chismecito, o está en el celular, ese paciente está muy bien. Está bien, claro. ¿Está? Ahora me gustaría, doctoras, siguiendo en esta temática por temas del tiempo, que me regalaran un mensaje para la sociedad, que ustedes hagan desde el punto de vista de su expertise. ¿Qué podemos decirle a nuestra gente? ¿Cómo se pueden cuidar? Yo creo que lo principal es escoger un equipo o un cirujano que tenga un muy buen equipo y muy buena relación con su equipo. Se ha visto, por ejemplo, que los cirujanos que tienen más tiempo trabajando con un anestesio o que tienen un equipo bien formado tienen muchos mejores resultados. Entonces creo que eso es lo que se debe de buscar en un principio para realizar una cirugía, y que tengan confianza en su médico, tanto en su médico cirujano como en su médico anestesiólogo. Tengan por seguro que nosotros vamos a buscar la mejor alternativa para ustedes. Vamos a cuidarlos todo el tiempo, desde antes, hasta estando ahí en la cirugía, hasta después de la cirugía, y que no los vamos a juzgar tampoco, ¿no? Ustedes pueden decirnos todo, es como yo les decía antes, el padre, usted tiene que decirme todo. Yo obviamente no le voy a decir a nadie, ni es como para yo juzgarlo a ustedes. Yo tengo que actuar de acuerdo a la información que usted me da. Entonces, yo les diría también que actualmente la anestesia es muy, muy segura, y que confíen en sus anestesiólogos. Maravilloso. Doctora Berenice. Pues sí, que se vaya perdiendo ese miedo, esos mitos, tabús sobre anestesia. La anestesia ha evolucionado mucho. En lo personal a mí me apasiona, me encanta ver al paciente que sale muy tranquilo, agradecido, porque habitualmente, pues a diferencia del cirujano, tenemos poca comunicación con el paciente, pero es muy padre que si es una cirugía subsecuente nos recuerden, claro, y nos agradezcan. Entonces, crean que las personas que nos encanta esto, vamos a ofrecer lo mejor en cuanto a conocimiento, técnica, para que tengan una muy buena experiencia y tengan los mejores resultados. Muy bien, bueno, pues yo quiero agradecerles a ambas. Soy muy feliz de poder haber hecho este contenido, haber grabado esto como un mensaje a nuestra población, sobre todo quitando esos mitos, haciendo a un lado esto, que sin duda todas las personas que nos siguen, que nos ven, tendrán un punto de mayor confianza, claro, después de habernos escuchado, hacia ustedes como médicos anestesiólogos, porque bien lo dijeron, a veces no le temen a la cirugía, le temen a la anestesia como tal, ¿no? Sí, pues quitarnos esa idea. Yo siempre les digo, llegan todos que temiendo la anestesia y al final todos quieren más. Sí. Salen amigos de la anestesióloga, claro, ¿no? Sí. ¿No? Y otra cosa, siempre cuando uno dice, tengo una cirugía, lo primero que la vecina te va a decir es, no, la raquia dejó inválido al primo del amigo del vecino del cuñado. Correcto. Entonces no hagan caso de esas cosas. No sé por qué siempre se tiende a decir lo malo o así, pero no vayan con prejuicios y vamos a hacer todo bien por ustedes. Muchas gracias, doctoras. Gracias a ambas. Ha sido muy interesante platicar con ustedes, aprender con ustedes. Yo soy el doctor Leonardo López Almejo, mejor conocido como doctor Leonardo, y les pediría que si esto les gustó, envíenselo a algún tío, primo, familia que está a punto de ser operado para que entre a una cirugía con mayor confianza. México tiene grandes anestesiólogos. Aguascalientes goza de una gran calidad de médicos anestesiólogos. Confíen en su médico. Y es por ello que tuvimos el honor de nuestras invitadas, personas expertas en el área que nos han llevado de la mano en este proceso y en este pasaje a entender cómo vive un paciente y todo el cuidado que tienen en cada etapa, paso a paso, decía la doctora, latido a latido, para que ustedes estén bien. Ahora gozamos y disfrutamos de todo un equipo médico, técnicas más avanzadas que nos hacen llevar y confiar más en nuestros médicos. Así que si usted va a tener una cirugía, platique con su cirujano, entienda y haga saber sus preocupaciones desde antes de este procedimiento para que pueda disfrutar de su cirugía y pronto una recuperación de su salud. Esto ha sido Conversaciones Extraordinarias, donde la ciencia y la experiencia
transforman. Muchas gracias y nos vemos en nuestro siguiente capítulo. Hasta la próxima.